Y ahora sí, nos vestimos de verde para pues, tratar temas que al final nos tocan a todos, nos preocupan a todos, o eso debería ser así, ¿no, Santi? Nos vestimos de verde. Sí, yo he venido encantado justo esa de manera. gris. Yo también, pero es una cuestión como metafórica. Sí. Nos ponemos la camiseta, somos Sí. el equipo verde. Oye, Raquel además va con florecitas, ¿eh? Es verdad, Yo- Muy adecuado. Sí, muy pareces bien. la cabecera de Green People. Esto está todo bien traído, no te creas que es casual. Está todo Lo pensado. hago Bueno, por ti. vamos a ir al grano porque vamos a hablar de CO2, de dióxido de carbono y la relación que tiene con el cambio climático y el calentamiento global. Porque para entender el calentamiento global o cambio climático, ya lo debatimos el otro día, hay que entender que no es solo una cosa, sino que son causas sistemáticas. O sea, es un conjunto de causas ya más tienen carácter retroactivo. Bueno, el CO2 es el dióxido de carbono, o sea, básicamente es una partícula de carbono con dos partículas de oxígeno, o sea, así como el Pineapple Apple Pen, pues exactamente lo mismo. Es un gas que es bastante denso, es incoloro y es inodoro, o sea, no inodoro de los retretes, sino inodoro de que no huele absolutamente nada. Bueno, es el gas que emitimos los humanos, ¿no?, cuando expiramos, porque nosotros respiramos oxígeno y soltamos CO2, dióxido de carbono, y las plantas hacen lo contrario. Pero hay gente que piensa que también las plantas por la noche usan, respiran oxígeno y expulsan Esto dióxido de que te carbono. dicen que no pongas una planta Sí, ahí sí, en tu sí, casa, que en te tu roba el cuarto, oxígeno, porque te es roba el verdad. oxígeno. Pues tienen razón. ¿Ah, sí? Más o menos. Bueno. Porque hay algunas plantas que por la noche siguen haciendo ese tipo de fotosíntesis, como pueden ser la lavanda, el jazmín o el aloe vera. Durante la noche siguen produciendo oxígeno, o sea que son buenísimas. Esas plantas las podéis poner ahí al lado de la mesita de mesa, que además os van a quedar monísimas. Bueno, este gas, ¿vale?, se encuentra en la atmósfera. Y aquí he hecho un dibujito porque me ha parecido súper guay hacer un dibujo de qué representa la atmósfera. Vale. Entonces, la atmósfera obviamente tiene distintas capas, como es la exosfera, la termosfera, la mesosfera, estratosfera, que era donde cuando éramos pequeños enviábamos de un pelotazo al balón, y la troposfera. La cantidad de partículas que hay ahí pues se dividen básicamente en tres grandes grupos. El 78% es nitrógeno, como vemos aquí. Después tenemos un 20% que es oxígeno, que es realmente bastante poco lo que respiramos. Y después tenemos el siguiente gas que más abunda, es el argón, que hay un 0,9. Entonces diréis, ¿y el dióxido de carbono? Pues el dióxido de carbono tiene un 0,035%. ¿Solo? Y aún así es increíblemente malo. Entonces, esto sorprende, ¿no? Pero es que en 2016 ya se superaron las 400 partes por millón. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada millón de partículas que hay 400 de CO2. O sea que imaginaros, con tan poco, todo el daño que estamos causando. O sea, letal, vamos. Increíble. Bueno, letalísimo. Entonces, ahora hablemos un poco de la historia y la evidencia. Se tienen registros, ¿vale?, de CO2 desde hace mucho tiempo, desde antes de la época preindustrial. Normalmente los niveles de CO2 que se ponen como referencia son los de la época preindustrial, que fue cuando empezamos a coger y quemar cosas ahí para producir energía, para industrializarnos y avanzar un poco. ¿Cómo tenemos registros de CO2 si obviamente no los estábamos registrando? Ah, mira, esa es la buena pregunta, porque os lo habéis preguntado, ¿no? Sí, pero me encanta que te preguntes tú todos los mismo. días me lo pregunto. Muchas veces. Oye, ¿cómo me tenemos pregunto y me registros si contesto. entonces no estábamos registrándolo? Me gusta que me hagas esa pregunta, Raquel. Pues porque cuando llovía o nevaba, esas motas de nieve y de lluvia cogían las partículas de atmósfera y las aplastaban en la nieve. Entonces, al congelarse, se quedaban pequeñas burbujas en el hielo congelado. Entonces, haciendo excavaciones, se pueden coger tubos, como estamos viendo en las imágenes, en los que sacas literalmente registros de atmósfera de distintos años, que después, pues, mediante Tiene que ser en un cálculos lugar científicos... donde nunca se funda el hielo, o sea, en los Claro, polos obviamente o- se saca de los casquetes polares, aunque bueno, que nunca se funda no se puede decir muy Y menos literal. ahora, y menos ahora, efectivamente. Bueno, entonces, curioso en la eso. época preindustrial empezamos a quemar sobre todo combustibles fósiles, que son el gas natural, el petróleo y el carbón, sobre todo el carbón, que al quemarlos para producir energía y desarrollarnos, pues, hombre, con fábricas, etcétera, se emite CO2, cantidades inmensas de CO2. Pero, oye, el CO2, claro, está en la atmósfera, no es malo. No es malo, tenéis razón. En pequeñas cantidades no es malo. ¿Por qué? Porque el CO2 es el gas que hace que... voy a coger el otro dibujito que tengo aquí. El CO2 es el gas que hace que tenga la Tierra una temperatura media que, digamos así, como que estamos a gustitos y que se pueda dar la vida. Compatible con la vida, ¿no? Que es importante. Hombre, a eso, gustito depende de donde estés, ¿no? Porque si estás en Rusia en invierno, pero, igual. pero dentro de lo que él tiene, de unos de márgenes... temperatura media, si sube 2 o 3 grados, nos morimos todos de calor en Noruega. Entonces,
¿Cómo funciona esto? Realmente los rayos del sol son los que nos traen el calor, ¿vale? Pero es que los rayos del sol tienen una alta frecuencia, son ondas cortas en la radiofrecuencia, son ultravioleta. Entonces, esos rayos atraviesan la capa de CO2. Pero después, los que emite la Tierra no salen, porque son de infrarrojos. No son capaces de atravesar, como que rebotan, ¿no? Claro, es la mítica imagen de que entran, además he hecho un dibujo de la Tierra que es, clavada. Sí, esa escala, ¿no? Entran en los ultravioleta y los infrarrojos se quedan dentro, ahí rebotan y hacen que suba la temperatura de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace que el CO2 aumente en la atmósfera? Porque son varias cosas, como he dicho al principio. Entonces, una de las primeras es, dividiendo un poco lo que sería en porcentaje de emisiones de CO2, los humanos somos los que más contaminamos, ¿vale? Somos los que más CO2 emitimos a la atmósfera. Tenemos que entonar el mea culpa sí o sí, ¿no? Siempre estamos queriendo tirar para otro lado, pero tenemos una responsabilidad enorme. De eso no hay discusión. Pero esas cosas que dicen a veces de que las vacas con sus ventosidades... ¿Puedes decir pedos? Sí, también contribuyen a... Es verdad, y de hecho me gusta que saques ese tema, el tema de las flatulencias de las vacas, porque las vacas cuando se tiran pedos, también los humanos, emiten gas metano, que es también un gas que produce el efecto invernadero. Y es que el sector transportes, por ejemplo, es culpable del 14% de las emisiones de CO2, pero es que el sector agropecuario, de agricultura y de ganadería, es el responsable del 24% de las emisiones de CO2. O sea que ahí dentro van los pedos de las vacas, pero no solo eso, sino el mantenimiento de la vaca. Sí, claro, porque tú cuando piensas en un filete de ternera, tú piensas que es solo el filete, pero no, ese filete, claro, ha tenido que crecer la vaca, ¿vale? Alimentar a la vaca durante toda su vida, traer ese alimento, el transporte de ese alimento, el agua de ese alimento, la comida, llevarlo al matadero, al despiece, envasarlo, en fin, que al final engloba todo. La globalización es maravillosa para algunas cosas. Sí. Para otras, luego no nos damos cuenta realmente de lo que afecta. En fin, la industria energética también produce un 25%, etcétera. Y, por ejemplo, hay gente que dice, los escépticos, no, oye, es que los volcanes también producen. Sí, hombre, pero es que producen sumamente poco en comparación con lo que producimos los seres humanos. Y otra de las causas, por ejemplo, de que estemos en esta situación es la sobrepoblación. Casi me sale. Porque la sobrepoblación, si vemos ahí, como estamos viendo en pantalla, el gráfico, por ejemplo, desde el 6000 a.C., es increíble la cantidad de personas que estamos siendo ahora mismo. Sí, porque simplemente en una generación la población mundial ha pasado de 2 millones de personas que había más o menos alrededor de 1920 a los 7.000 millones que somos hoy en día. O sea, es que realmente, y tenemos que vivir casi el triple de personas con los mismos recursos que tenemos. Y más tiempo, porque claro, la esperanza de vida encima ha crecido, o sea que esto claro, voy todo sumando... afecta. Pero yo me imagino también que esto de que haya más gente en el mundo tiene mucho que ver con esto, con que crezca la esperanza de vida, con que con los avances médicos, en fin, porque también hay muchas zonas en las que la natalidad ha descendido, aunque en muchas otras sigue siendo altísima, pero bueno... Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que emite el CO2? Las dos grandes razones, sobre todo, es la deforestación. Es una cosa terrible, la deforestación y quema de árboles. Normalmente se dice que el Amazonas es el pulmón de la Tierra, pero es que realmente podríamos decir que hay 2-3 pulmones en la Tierra. Uno de ellos es el Amazonas y otro de ellos son los bosques de Oceanía. En Indonesia y Malasia, por ejemplo, hay una cantidad enorme de vegetación. Y es que esta vegetación normalmente se quema entera. Y que es el problema, sobre todo, cuando se quema, es que hay una capa muy grande encima del suelo de vegetación que está llena de CO2, porque cuando los árboles cogen el CO2 que nosotros respiramos se le queda dentro, pero es que cuando tú cortas el árbol, aparte de dejar de coger más CO2, expulsa todo ese CO2 y encima si lo quemas, toma, ahí te cumbres, o sea, te luces con eso. Entonces, uno de los grandes problemas es la quema y deforestación de bosques, que genera un 20% de CO2 a la atmósfera. La NASA calculó, según las imágenes, que en el año 2015, solamente en ese año hubo 130.000 fuegos en Indonesia. Entonces, es un montón. Otro de los pulmones que podríamos decir sería el océano, los corales y las algas.
Pero ¿qué es lo que también, pasa? claro. Que con tanto CO2 que hay en la atmósfera, cuando llueve, ese CO2 cae al agua y entonces acidifica el agua. Y con un pequeño cambio que haya, los corales y las algas, ¡pum!, se mueren y perdemos otro pulmón. Entonces, como vemos, van siendo causas que se van, o sea, es Sí, es como un suma y cíclico, sigue, ¿no? claro, Todo el son rato, cada sistemáticas vez. que se van sumando, van apoyando, se van sumando, van apoyando. También el derretimiento de los casquetes polares. En 2012 se publicó una película documental que se llama Chasing Ice, que la protagonizaba James Baylor, que es un fotógrafo increíble que le encantaba fotografiar el hielo, y entonces se interesó por esto y descubrió realmente que nos estamos cargando el hielo y dio a conocer unas imágenes que hasta entonces eran inéditas. Vamos a verlas. It's as if the entire lower tip of Manhattan broke off, except that the thickness, the height of it, is equivalent to buildings that are 2.5 or 3 times higher than they are. That's a magical, miraculous, horrible, scary thing. I don't know that anybody's really seen the miracle and horror of that. It took 100 years for it to retreat 8 miles from 1900 to 2000. From 2000 to 2010, it retreated 9 miles. So in 10 years, it retreated more than it had in the previous 100. Vio y de hecho fotografió y guardó en imágenes cómo en tan solo cuestión de 75 minutos una placa de hielo del tamaño de Manhattan y 2-3 veces su altura se separaba y se daba la vuelta. O sea, se retiraba y como bien decía el vídeo, en tan solo 10 años se ha retirado el hielo lo mismo que en los anteriores 100. El hielo, ¿no? el hielo es que además tiene un papel súper importante porque aparte, o sea, tiene varias cosas. Una de ellas es que hace despejo del planeta. Entonces, cuando esos rayos solares inciden en el hielo, rebotan, claro. no los absorbe y se calienta la Tierra. Cuanto menos hielo hay, menos rebota el Sol, entonces más se calienta y cada vez tenemos más causas. Cuanto más calor hay, más se derrite. Cuanto más se derrite y más calor hay, más se destruye. Entonces, más sitios por donde atacar tiene el calor. O sea, es como si tú tienes cada vez más trocitos, el hielo se derrite antes. Claro, si tienes sí, un sí, trozo sí. gordo, Es más complicado. aguanta más. Cuanto más se derrite, más agua dulce suelta. El agua dulce hace que va haciendo mella en las placas de hielo y esto hace que se generen icebergs, básicamente. Y entonces hace que se separe más rápido. Y cuanto más se derrite, más CO2 emite, porque por lo que hablábamos del principio, que tiene registros de CO2 Sí, guardados claro, dentro. desde la prehistoria, vamos. Desde la prehistoria, efectivamente. Y entonces, ¿esto también qué es lo que hace? Que el nivel del mar aumente. Y esta es una de las consecuencias más graves que puede tener y que más nos puede afectar, porque puede hacer que más de 200 millones de personas tengan que cambiar de lugar para vivir y no se sabe realmente si estamos capacitados para tener este movimiento. Hombre, Además llevarán que en la manga del Mar Menor y eso va a desaparecer. vamos a tener mar en Madrid. Ya. Esa es la nueva noticia. Es cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, Sí. me voy más sabia, probablemente, más preocupada también, o sea que haces bien tu trabajo una vez más, pero es que es para preocuparse de la preocuparse. situación que tenemos.